Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo. Y tenía muchas ganas de hacer también una review de algún perfume de Unique, que no tenía ninguno hasta que llegó mi hermanico y dijo: mira, toma, te voy a sacar un vial para ti. Y me ha traído un vial mi hermano de lo que es Unique. Así que tengo aquí esta que tiene un nombre tan sugerente, que se llama Crush on Me, y que no me voy a echar. Tiene un montonazo de consideraciones porque yo le dije: ¿cómo es que te has comprado esto tú? Ahora entenderéis muchas cosas. Que me dejó así como diciendo: te voy a picar. Vale, pues voy a echármelo aquí porque es muy gustosa. Una atomización, no necesito nada más ni nada menos, porque hace muchísimo calor y no tengo ganas de emborracharme a olores. Lo tengo más claro que el agua. De todas formas, también lo tengo aquí aplicada. ¡Ay, que huele súper rico, señores míos! Pero es que, claro, vamos a entrar en las notas y no hay notas declaradas, porque las notas que realmente tienen que estar declaradas no lo están. Y son las que salen y te dejan así como diciendo: uy, que me caigo de boca y me hago daño. Vale, pues esta fragancia ya de principio, y ahora ya cojo el móvil, fue creada en el año 2021, si mal no recuerdo, por un señor que tiene un nombre muy raro. Pero bueno, me da exactamente igual. Vamos a lo que vamos, que son las notas: salida, corazón y fondo. Salida en jengibre y limón y otras más. Vamos al corazón. Declarado, notas florales. Mírate tú por dónde las cosas. Y en el fondo, caramelo y pachuli. Bueno, pues tenemos en la salida 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente una horita, porque sí, porque esto chuta y chuta bastante fuerte. Creo que es un perfume que además a mí me gusta mucho para temporada estival, algo que sea más bien templadito, hasta incluso con calor rinde muy bien. Hombre, evidentemente donde se va a... ella va a relucir, va a ser efectivamente con frío, pero es plenamente ponible en cualquier época del año. Mejor con fresquito, no estoy diciendo ya frío, sino una cosa templadica, a gusto, vas tapado, llevas tu chaquetica, tal, pero sin mucha estridencia, que vamos, que podrías estar perfectamente sin llevar una americana, ni una chaqueta, ni una cazadora, ni un nada, pero hace fresquito, ¿no? Y entonces pues la llevas puesta, o un jersey, pues lo llevas puesto por aquello de que todavía no hace suficiente calor como para ir ahí a pecho lobo. Bueno, pues este es Crush on Me. Bueno, vale, vamos a ver, vamos a ir desentrañando más cositas. Fragancia que es unisex, pues yo creo que es más que nada masculina, más que femenina, pero con diferencia. Sí que tiene un tono floral muy potente, pero es que luego deriva en algo que es completamente distinto. Las flores se apagan, se marchitan y se vuelven completamente gourmands gracias al caramelo del fondo. Salida supuestamente en limón y jengibre, que es lo que nos dice la firma que lleva, pero es que ya de principio, nada más a pegarle el chutazo, la atomización, vais a sentir un azafrán muy potente. Un azafrán que además a mí en lo personal me ha recordado muchísimo a Tears of Pain. Mucho más que Baccarat Rouge, con diferencia, porque Baccarat Rouge, el azafrán que tiene se siente como más sintético, más medicinal y no tan natural. Y aquí se nota que el azafrán es absolutamente distinto, pero es lo suficientemente distinto con respecto a Baccarat, pero no con respecto a Tears, porque de hecho cuando atomizas, quien lleve este perfumico, pues si alguien conoce Tears va a decir: ¿qué llevas, Tears del Orgaz? Porque huele muy similar. Yo no conocía esta fragancia, lo digo en serio, pero lo que pasa es que también se devanea hacia otros lados. Además, aquí también han empleado un caramelo. Yo, por ejemplo, en la formulación con Atelier sí que se empleó lo que era chocolate. Se metió chocolate en la formulación. El caso es que creo que me gusta para los fríos, me gusta, pero vamos a ver, fríos no helados. Eso por ahí. Luego, bodas, bautizos y comuniones.
perfecto, ningún tipo de problema, pero me gusta más para el invitado, no me gusta para el sufriente. Me voy a olvidar de las mujeres porque creo que es mucho, mucho más masculina que femenina, ¿eh? Lo digo en serio, la deriva de esto con el pachuli, que al final se termina volviendo muy pachulazo, marca la diferencia, pero un montón. Las flores, dicen que lleva un pack de flores, pero es que realmente está tan subido el azafrán, tan subido, y además está condimentado, está muy especiado, muy, muy especiado. Lleva hasta incluso también, yo creo que es ahí donde tenemos más el punto de parecido, porque creo que lleva también ahí incienso, zumbándole desde el fondo, porque sale cierto tono de incienso y efectivamente también sale rosa. Marca mucho la rosa, muchísimo la rosa. No atalca, porque esta fragancia no se atalca, pero sí marca mucho la rosa. Y luego lleva el viaje hacia lo que sería el fondo con el caramelico. Pero no deja la deriva que lleva. Mirad, por ejemplo, Tears lleva una deriva más hacia lo que yo quería, que era contarse una historia de distintos perfumes a lo largo de la evolución de pues lo que yo he conocido con respecto a los perfumes, ¿no? Pasando por Mugler y pasando por esos tantos. El caso es que esta en cuestión la puedo considerar mucho más oriental, pero con diferencia, no solamente porque lleve ese azafrán, es que es muy oriental, sale más todavía conforme va pasando todo el tiempo, va saliendo más ese deje oriental árabe en la fragancia, se vuelve muy árabe, todo lo contrario de lo que pretendía, pues por ejemplo Francis Kurkdjian o yo cuando se hizo el diseño del perfume. Era occidentalizar. Yo por lo menos no pretendía ni muchísimo menos hacer un árabe, no sé ni por asomo, pero esta de aquí, esta Crush on Me, tiende a volverse muy muy del rollo árabe, ¿eh? Muy árabe. Tiene hasta incluso un tono de dátil, de confitura, de fruta confitada en azúcar, que no es almibarado, no es como algo que esté acaramelado, está confitado, que es muy distinto. Es como la fruta esta navideña que es así como fruta congelada, pues algo muy así. Pues ese es el deje que te deja, hasta incluso un deje como posiblemente de algún dátil. Ese tono es el que va saliendo y emergiendo a la hora de acompañar al caramelo en el fondo, ¿eh? No es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Es una fragancia, además, ojito, cuidado, pues es una fragancia complicada, ¿eh? Esta fragancia es compleja, no le va a gustar a todo el mundo. No, ojito, cuidado, ¿eh? Lo digo de verdad, en serio, Unique, creo que aquí con el creador no han intentado hacer algo que sea para agradar a todo el mundo y buscar un top ventas, ni muchísimo menos. Yo creo que han buscado algo más para narices que les gusten estos aromas así, que empiezan con un azafrán súper fuerte combinado con fruta y hasta incluso ya con las flores de principio, porque los cítricos prácticamente no se notan. Sí que además es una fragancia que también pica un poco en nariz, pero los cítricos están como muy camuflados dentro de lo que es la estructura del perfume. Y luego a partir de ahí hace todo ese devaneo. Así que ojito, cuidado, no es una fragancia fácil, ¿eh? No es una fragancia fácil. En absoluto. Lo siento, pero que no lo es. Si os digo lo contrario, os estaría mintiendo. Va a haber gente que seguramente la huela y diga, uff, esto no me va para nada. Pero para nada. Y sobre todo por la salida tan potente que tiene, mucho más potente que Tears, en lo que es el azafrán. La molécula de azafrán es muy parecida en ambos dos perfumes. Lo que sí tengo que deciros es que la deriva es absolutamente distinta. No tiene nada que ver. Nada que ver. Así que por ahí tranquilidad. ¿Me gusta para un novio? Sí. Me gusta para un novio si la prueba antes, por Dios. Para un invitado no me gusta. Me gusta para los protagonistas del evento. Pero para un invitado no. Porque es excesivamente llamativa. Es que tiene un montonazo de estela de proyección. Esos 2 metros zumban muy fuerte, ¿eh? Esos 2 metros zumban muy fuerte. Dura más de 10 horas. No hay ningún tipo de problema. Pero yo sí que la encasillaría más dentro de una fragancia masculina. Una mujer con este tipo de aroma, no por la salida, pero sí con respecto al fondo que nos da, yo me andaría con cuidado a la hora de comprarla, ¿eh? Por favor, si tenéis posibilidad de probarla en alguna tienda, perfumería nicho,
probarla antes, porque creo que las chicas topamos aquí. Aquí no hay business. Con las chicas posiblemente no haya business, sí con un hombre, porque además vuelvo a repetir, tiene ese tono arabesco, endulzado, especiado, una vez que ya pasa el tránsito de ese azafrán que se va perdiendo aproximadamente a la tercera hora. Cuando ya llegas a la tercera hora, también dependiendo mucho de las condiciones en las que estéis probando el perfume, pero cuando llega a la tercera hora os puedo garantizar que esto ya es otra cosa, y esa otra cosa se vuelve y se torna muy árabe. Halagos, pues va a depender de con quién andéis. Si andáis con tíos, os van a decir seguramente que les gusta el aroma, pero como andéis con mujeres, lo vais a tener un poco complicado. Vuelvo a repetir, no es una fragancia que sea fácil, es además que es picajosa olfativamente, con lo cual ahí podemos tener una deriva, un patinazo, no es una deriva. Aquí esto puede ser un patinazo, así que ojito, cuidado. No es precisamente potente, quiero que entendáis que la estructura no es una estructura de perfume, en el diseño no es precisamente potente, pero es persistente, tiene mucha persistencia. Sí que se baja, en esos 45 minutos, vamos a darle una hora, sí que se coge y se baja esa potencia, pero cuando se queda en distancia corta, es decir, a un palmo, yo no tengo 1 metro, ¿vale? Pero vamos, que lo que suele olerse normalmente, si no hay mucho aire en tu actividad normal, está todo el tiempo. No la olvidas, está todo el tiempo y se te puede poner un poco pesaica, ¿eh? Se pone pesada hasta incluso, estoy hablando de anosmia ni muchísimo menos, pero el cerebro hace así, clac, desconecta y no la vais a oler. Pero está zumbando todo el tiempo, está presente, ¿eh? O sea, va a ser muy complicado. Yo cuando la he estado usando, todas las veces que me la he puesto, puedo garantizar que no me la he quitado de la cabeza. Y como la he estado probando ahora que estamos en el mes de agosto con todos estos calores, pues yo casi que me da un sofoco. Por eso digo que prefiero que haga un poco de fresquito, que es realmente donde va a relucir y a resplandecer, y no tanto en cuanto con unos calores que están haciendo que te mueres. Así que por ahí, estupendos de la muerte, señoras y señores. En fin, que no le voy a dar mucho más rollo. Ya está claro, bodas, bautizos, comuniones, sí, pero para los novios me gusta. Para los protagonistas, para las mujeres nos olvidamos, y luego pues ya lo tenéis claro, la estela, la proyección, la duración, y tampoco hace falta darle mucho más rollo al perfume. Así que, señoras y señores, cantando la caña que me voy. Os recuerdo que si no os ha gustado el vídeo, que no tengo ninguna duda, le deis al dislike, y pongáis un mega insulto, que así os puedo banear del canal, pero por completo. Bueno, banear no, porque aquí no se banea, pero sí que se bloquea. Así que esto por aquí. Y luego, si os ha encantado y me vais a dar muchos super thanks ahí en todo el vídeo, a muerte, y comentarios de amor eterno y infinito, mejor que mejor, porque falta le hace al canal y a mí, para subirme un poco más el ego, que lo tengo muy bajo últimamente y estoy un poco depresivo. En fin, serán los calores. ¿O será que esto está fatal en verano? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Darle a los likes, como estaba diciendo, y distribuirlo por todos los sitios, a ver si el Orgasmo se puede hacer más multinacional de lo que es, que a mí no me conoce ni el tanto, y por lo menos hacemos algo de business, porque si no, no como. Ya recuerdo que yo soy youtuber a tiempo completo, Ojito, cuidado, que hay que echarle un par de narices a esto para ser a esto así mismamente. Auf Wiedersehen, que me voy por las ramas.